Gloria a Dios. No, no tanto. Se ve al carro. Dios los bendiga, buenas noches. Bueno, hace 8 días estábamos viendo que, a ver, cuéntenme. Comenzamos el estudio de Primera de Tesalonicenses. Y esta noche vamos a ver el segundo capítulo. Vimos el primero, que fue del versículo 1 al 10. Hoy vamos a ver si alcanzamos, porque el capítulo 2 tiene muchos más versículos que el primero. El capítulo 2. La pastora nos estaba enseñando hace 8 días, hoy les enseño yo para que vean caras diferentes. Amén. No, ¿viste tú? Claro. Capítulo 2 vamos a ver hoy, y este capítulo está dividido en 3 partes. La primera es del 1 al 6, versículo 1 al 6, apenas 6 versículos. Luego del versículo 7 al 12 y luego del versículo 13 al 16. Sino como estamos estudiando casi que versículo por versículo, pues yo creo que alcanzamos a ver hoy la primera parte o hasta un poquito de la segunda, si Dios quiere. Pero interesante lo que hemos aprendido, ¿verdad? Cómo el Señor nos sigue hablando a todos a través de estas cartas, que no solamente eran para los creyentes de la iglesia en Tesalónica de esa época, porque cualquiera puede decir, no, eso era para ellos, para nosotros no. Pero resulta que sí es para nosotros. Es para esta época también, porque la palabra de Dios es por siempre y para siempre. Y tiene vigencia todo el tiempo, ¿no? La palabra de Dios, dice la Biblia, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, pueden abrir en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer, voy a leer el versículo 1 al 6 y luego comenzamos a estudiar. ¿De acuerdo? ¿Todos están ahí en ese capítulo 2? Bueno, dice el verso 1. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Amén, no fue un fracaso. En otra versión, o en la versión que nosotros estamos estudiando, dice, no resultó vana. ¿Saben lo mal que nos trataron en Filipos? ¿Y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia, que es el mismo evangelio, de anunciarles el evangelio con valentía. ¿A pesar de qué? De gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia, a quienes se les confió el evangelio. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Y el verso 6 dice, en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Recuerden que aquí encontramos 3 personajes. El primero de ellos es Pablo, luego Silvano o Silas, como se traduce en el griego, Silas, y Timoteo. Y por eso cuando Pablo empezaba en el primer capítulo, el versículo 1 dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, decía el versículo 1, ¿se acuerdan? En estos versículos 6 apenas vamos a encontrar un énfasis en el evangelio.
Y hay un énfasis en el Evangelio porque es solo a través de buenas noticias. Recuerden que la buena noticia lo que significa es Evangelio, ¿no? Las buenas noticias que nosotros podemos y que a través de ellas, mejor, a través del Evangelio podemos ver vidas totalmente cambiadas. Y por eso Pablo está hablando de las buenas noticias que se les dio a ellos y aquí está recordándoles la visita que les hizo, ¿sí? Y es a través de esas buenas noticias que nosotros podemos ver vidas transformadas, cambiadas por Dios. Vidas en las que Dios transformó y creó para cada persona. Y yo les digo algo, iglesia, sin el Evangelio, sin las buenas noticias, estamos sin esperanza. Por eso es tan importante hablarle a la gente del Evangelio. Y se acuerda que la pastora nos decía hace 8 días que esta era una iglesia ejemplo y que ojalá Bereca fuera como la iglesia de Tesalónica, un ejemplo realmente de fe, de esperanza. Claro, no era una iglesia perfecta. También habían unos que se oponían y también habían algunos infiltrados entre la iglesia que se levantaban y que querían sacar a Pablo y a todos los que iban a predicar, pero en realidad en su fe y en los que realmente conocieron a Dios ahí y se afirmaron, eran personas que estaban dando ejemplo de que tenían a Jesús en su corazón. Por eso el énfasis en este capítulo y en estos versículos habla de nosotros predicar la buena noticia, de dar ese ejemplo. Porque necesitamos que otros también vengan al arrepentimiento, se salven. No solo nosotros que estamos tan felices y contentos acá, que aprendemos cada 8 días, cada miércoles, cada viernes, cada domingo, estamos aprendiendo palabra, estamos recibiendo lo que Dios nos está dando. Pero hay otros que necesitan que se les hable de la buena noticia para que ellos sean también cambiados y transformados. Y a veces nosotros nos quedamos con ese mensaje y no se lo damos a otro. ¿Ve? Por eso, si nosotros comenzamos desde el verso 1, dice: ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Vosotros mismos sabéis, dice en la versión de la Reina Valera. Y Pablo no les está diciendo nada nuevo. Él está hablando de algo que conocen por experiencia. Lo han presenciado o lo han visto de primera mano. ¿Sí ve? Entonces, cuando se les predicó a esa gente, recuerden que habla también de dejar los ídolos, ¿se acuerdan? El primer capítulo. ¿Y por qué dejar los ídolos? Porque en Tesalónica y en toda Grecia, pues había muchos ídolos. Entonces, él los elogia y les dice: ustedes dejaron los ídolos. Eso es algo que, recuerden que la idolatría no es tan fácil de dejar. Sí, cuando yo me convertí, yo me acuerdo que mi mamá tenía cuadros del Sagrado Corazón, de las almas del purgatorio, y cuando yo me convertí yo los miraba y me daba risa. Yo decía: pues eso no es verdad, la Biblia no habla de eso. Pero yo nunca le dije: mamá, quite esos cuadros, no, nunca. Yo nunca fui a atropellarla, a decirle: no, es que ustedes están mal, yo estoy bien. No, nunca. Y era orando. Cuando mi mamá se convierte, ella misma quitó todo. Entonces me recuerda a los tesalonicenses, dejaron los ídolos. ¿Sí? Pero eso es ¿por qué? Porque hay una convicción de parte de Dios en el corazón y ellos obedecieron. Y así hemos obedecido todos, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá decía: tienes que andar siempre con un escapulario porque eso es lo que usted lo protege de un accidente para que no se muera. Y nos ponían escapulario cuando pequeños. ¿Sí? Y hoy en día hay muchos que lo usan también, ya los usan de oro, de perlas, de madera. Ustedes los ven. La señora que les conté que estaba llevando yo, una clienta, y es bien católica, pero practicante. Ella practica y lee y conoce palabra, pero anda con sus ídolos. Entonces anda con su escapulario de madera aquí colgado al cuello, y eso para ellos es algo que no pueden dejarlo, ¿me entienden? Entonces por eso lo convierte como en un amuleto de la buena suerte. Es una atadura, exactamente. Entonces es interesante lo que hemos visto a través del primer capítulo y lo que estamos viendo ahora en el segundo capítulo, ¿no? Recuerde que Pablo siempre le dice hermanos. Cuando él le dice hermanos, Pablo está escribiendo a ese grupo piadoso que hay en la iglesia de Tesalónica, que eran todos los creyentes. Y luego dice también
que la visita de él no resultó en vano, o sea, no fue un fracaso, dice en esta versión que acabo de leer, ¿no? Que es la Nueva Traducción Viviente, no fue un fracaso. Con referencia a que no fue un fracaso o que no resultó vana la visita de ellos, dice algo interesante aquí, dice, el tiempo en que está escrito esto nos revela que su presencia entre los tesalonicenses no fue en vano en el pasado, todavía no es en vano en el presente y seguirá sin haber sido en vano en el futuro. O sea que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? No es que hasta aquí fue y se acabó. No, no. Sigue siendo presente, sigue siendo segura y sigue siendo para el futuro también. Pablo espera que las cosas que hagan en el futuro, como se hacen ahora y como se han hecho en el pasado. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Háganlo ahora. Lo que hicieron en el pasado o en el futuro. Ustedes antes eran, ahora son diferentes. Y hablando de eso, que no resultó un fracaso, es porque ellos fueron a predicar y encontraron verdaderos creyentes que seguían a Dios, ¿no? Que amaban a Dios. Y él dice que él esperaba que su visita allí fuera a dar frutos, ¿no? Y Pablo siempre estaba consciente y alababa a Dios por el trabajo que él realizaba a través de personas en este caso y a través de aquellos que estaban sirviendo como Pablo en este lugar de Tesalón. Entonces todo es un trabajo misionero, pero el trabajo no solamente era de Pablo, de Timoteo, de Silas, no. El trabajo no era solamente de ellos tres, el trabajo ni de Timoteo, era de todos los que se habían convertido ahí, en esa iglesia, ¿no? ¿Para qué? Como les dije al principio, para que fuera un énfasis de predicar el evangelio, las buenas noticias a otros que no tienen esperanza. Cuando la gente conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia, tienen esperanza, porque saben que hay un futuro mejor, porque saben que hay una vida eterna. Y eso es lo que nosotros debemos saber y entender para que otros también lo puedan entender. Hasta ahí en el versículo 1 no está tan complicado, ¿verdad? Es muy fácil de entender. Pero miremos el verso 2. Dicen, ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos? ¿Y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles otra vez el evangelio, la buena noticia, con valentía, a pesar de gran oposición. Ahora sí quiero que la leamos en las versiones que tengan ustedes diferentes a la que yo tengo. Vamos a leer ese verso 2 que es interesante. No, el verso 2. ¿Quién va a leer? A ver. El micrófono. Amor. El verso 2. Vamos a leer en estas dos versiones o tres que tenemos diferentes. Es la palabra de Dios para todos. Sí, ¿cómo dice? Dice, pero como ya saben, antes de llegar a su ciudad sufrimos muchos, pero como ya saben, antes de llegar a su ciudad sufrimos mucho y nos insultaron en Filipos. Cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes, a contarles la buena noticia de salvación. Amén. Amén, amén. Sí. Dice, y saben que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Gran lucha, aquí dice gran oposición. A ver, don José, léalo ahí en esa versión, a ver cómo dice. Dice, y también saben que en la ciudad de Filipos, Sí, nos insultaron y maltrataron, pero aunque tuvimos muchas dificultades, Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia. ¿Sí? sí. ¿Es ahí? ¿O sigue el 3? No, hasta el 2. Para anunciarles la buena noticia. Amén. Entonces, mire lo interesante aquí. ¿Tú no tienes en cuál? Tengo palabra viva. Sí. Dice, también saben que antes
Nos habían insultado y maltratado en Filipos. A pesar de eso, nuestro Dios nos dio valor y nos atrevimos a anunciarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Amén. Bueno, entonces aquí podemos encontrar varias cosas. En la Reina Valera dice que habían padecido y habían sido ultrajados. Y nada en este texto sugiere que Pablo estaba sufriendo por algo que había hecho mal. Es decir, no por hablar o comportarse como debería. No, todo lo contrario. Él les había presentado el Evangelio, las buenas noticias, correctamente, y eso lo había llevado a sufrir y a ser maltratado. Cuando él presentó el Evangelio no tenía motivos ocultos. No quería recibir nada de ellos, pero quería brindarles la verdad bíblica. ¿Cuál era la verdad bíblica? El maravilloso mensaje del Evangelio, de las buenas noticias. Pero aquí encontramos algo interesante para que reflexionemos un poco. Porque dice el verso 2 que saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí, justo antes de verlos a ustedes. Y así nuestro Dios nos dio el valor. ¿Qué se necesita para predicar cuando hay oposición? Valor, valentía, dicen otras versiones, ¿no? Fuimos valientes. O sea que nosotros podemos deducir esto, ¿no? Que cuando hay oposición, usted ha predicado a personas que se oponen al Evangelio o no. Dicen, no me venga a hablar ahorita usted de eso porque yo no creo en eso, yo creo en la Virgen, yo creo en los ángeles, yo creo en no sé qué. Y le sacan a usted un poco de argumento, ¿sí o no? ¿Qué están haciendo esas personas con respecto a las buenas noticias? Oponiéndose, poniendo una barrera. Entonces nosotros debemos aprender lo siguiente, y es que cuando haya oposición va a haber una gran bendición. Va a haber una gran... Entonces nosotros nos podemos detener ahí, que no porque aquí esta gente, no, es que esta gente es muy católica, vayámonos para otro lado. No, ellos no necesitan, entre más oposición haya, mejor. Mejor, porque Dios va a abrirle los ojos a las personas. Entonces, esto es un gran ejemplo de estos tres hombres que fueron allá y dijeron, no importa que hayamos sufrido por el Evangelio, ¿sí? Nuestro Dios nos va a dar el valor, o nos lo dio el valor para anunciar con valentía, a pesar de que muchos estuvieran reacios y se hubieran opuesto a que no se predicara el Evangelio. Pero si ellos no lo hubieran hecho, no serían ellos una iglesia ejemplar, una iglesia en bendición. Entonces, claro, por eso es que ahí dice, en la otra versión dice, como sabéis, ¿no? Es que eso es como nuevamente repetido, enfatizado. Los hermanos de Tesalónica habían sido testigos del sufrimiento y el maltrato de Pablo. O sea, ellos sabían lo que había pasado, ¿sí? En ese lugar de Filipos, donde estaban los filipenses, ¿no? Pero interesante cuando dice que ellos anunciaron el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Por qué? Cuando decimos que si a Dios nos convertimos en sus discípulos y queremos servirle, cuando decimos que si a Dios podemos esperar sufrir y ser maltratados, tal como Pablo sufrió y fue maltratado, hay mucha oposición en el Evangelio. Entonces, el Evangelio no es un camino de rosas, ¿no? Sino es un camino de espinas. Y los valientes son los que llevan las buenas noticias de salvación. Los valientes son los que llevan la buena noticia y dicen, bueno, y es que también debería ser nuestra oración, ¿no? Señor, danos la valentía de predicarle a esta gente que se opone, ¿sí? A esta gente que hace mucha oposición al Evangelio. Los filipenses se han dado cuenta del sufrimiento, del maltrato que ha sufrido Pablo. Y por eso, miren, el Evangelio es un mensaje contra el infierno. Eso debemos pensarlo siempre. El Evangelio es un mensaje contra el infierno. Los que están comprometidos con las cosas del enemigo no quieren las buenas noticias, no quieren el Evangelio, no quieren la restauración de Dios. Y eso lo vemos a diario. Que mucha gente no quiere nada con Dios, pues están bien perdidos. No quieren el poder de Dios. No quieren que ese poder de Dios se manifieste en ellos a través del Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente le tiene miedo al cambio. Y muchos dicen, métase al Evangelio y verá que le cambia la vida. Sí, nos cambia.
Porque el evangelio, ¿sabe qué hace? Transformar las vidas. O si no, no estaríamos nosotros acá. Si nosotros no hubiéramos sido transformados, estaríamos en una cantina o estaríamos por allá en otra parte. Claro. Esas son las clases de personas que tienen, claro, que tienen y la habrán hasta cuando Jesús venga. Y en este tiempo, lo que estamos estudiando en los últimos tiempos y lo que les estoy enseñando el domingo, que ha sido tan interesante, es eso, lo que se está viviendo en este tiempo. Es interesante lo que dice ahí. En otra versión dice, nuestra exhortación no fue, ¿sí? Porque Pablo y sus consiervos que llegaron a Tesalónica, como lo hicieron también de pronto en otros lugares, todos tenían un propósito: poner las cosas en orden, poner las cosas bajo la voluntad sumisa de Dios. Ese era el propósito cuando ellos los visitaban, cuando ellos les decían, ¿sí? Por eso aquí está diciendo, como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, ¿sí ve? Nosotros estamos llamados, iglesia, a someternos a la voluntad de Dios. Si nosotros lo hacemos, lo que estamos diciéndole, Señor, reconocemos tu autoridad, ¿sí? Sabemos que tu autoridad es sobre todas las cosas. Pero cuando nos alejamos de estar bajo la autoridad de Dios, ¿sabe qué pasa? Estamos eligiendo el pecado. Y no solamente estamos eligiendo el pecado, sino que estamos invitando a la vergüenza y a la derrota en nuestras vidas. Y eso es grave. Por eso uno dice, Señor, esta gente fue a la iglesia, esta gente caminó con Dios y ahora que está alejada de Dios, está en pecado. Así literalmente está en pecado. Entonces por eso Dios nos guarde a nosotros de alejarnos de Dios, ¿no? Porque como hablamos el domingo, dice la palabra de Dios que aún a sus escogidos serán engañados en estos últimos tiempos. Creyentes que están en las iglesias serán engañados. ¿Por qué? Por las artimañas del enemigo y por todo este error que él está predicando también, ¿no? Por eso Pablo está diciendo, cuando nosotros caminamos sumisos a la voluntad de Dios, hacemos sus propósitos, lo que vamos a experimentar es victoria. Amén, victoria. Si usted y yo estamos en la voluntad de Dios, si usted y yo estamos andando sus propósitos, vamos a tener la victoria. Amén. ¿Sí que dice que no fue ni por engaño? Dice en otra versión. Porque Pablo no trató de engañar a nadie. Pablo no trató de engañar a las personas ni de aprovecharse de ellas, como lo que está pasando hoy en día. La gente se aprovecha de las personas y hoy han nacido iglesias y cultos y cosas raras y sectas que les están engañando a las personas, diciéndole una cantidad de cosas para que ellos sirvan al Dios supuestamente que es Dios y no es el Dios, sino al Dios dinero o al Dios, cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero. Entonces la gente está siendo engañada. Pablo está diciendo, yo no vine a ustedes a engañarlos ni a aprovecharme de ustedes. ¿Ve? Verso 4. Dice, bueno, ¿quieren leerlo ustedes? Acá dice en palabra viva, al contrario, hablamos porque Dios nos aprobó y confió en nosotros para anunciar el evangelio. Nosotros no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que es el que conoce nuestro corazón. Amén. Amén, amén. Acá dice, al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios, con la misión de dar a conocer las buenas noticias. No estamos tratando de agradar a ningún ser humano, solo buscamos agradar a Dios, quien juzga si nuestro corazón es bueno o malo. Amén. Vea. Interesante ahí, Lo ¿no? que dice el Internacional. Al contrario, hablamos como a hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Sí. Dice,
Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia. Y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos, como ustedes y Hasta ahí. pensamos. Aquí hay dos cosas importantes en este solo versículo. Y la primera es aprobados por Dios. ¿Sí? Escuchen. Aprobados por Dios. Y el otro dice para agradar a Dios y no a los hombres. No a nuestros propios corazones. Cuando dice aprobados por Dios, Dios les había mostrado que eran sus apóstoles en el pasado. Todavía son aprobados por Dios y continuarán siendo aprobados en el futuro. Este versículo está diciendo que Dios los había confirmado para ser apóstoles. Amén. Y cuando habla el versículo para agradar, dice para agradar sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando nosotros servimos a Dios, hablando del evangelio, de las buenas noticias, seremos maltratados. Se van a decir cosas en nuestra contra. Vamos a sufrir. Pero Dios le reveló el corazón de Pablo y de aquellos que servían sinceramente a Dios, a los de Tesalónica. Pablo y sus amigos no tenían un objetivo personal porque querían servir y querían obedecer a Dios y querían darle toda la gloria a Él. ¿Sí? Las vidas que han sido cambiadas a través de la verdad son una forma de darle la gloria a Dios. Cuando mi vida fue cambiada, yo le daba toda la gloria a Dios. Gracias, Señor, por rescatarme, por sacarme de ese mundo terrible. Y creo que todos ustedes lo han experimentado. Cuando ustedes recibieron a Jesús, dijeron, uy, gracias que te conocimos. O si no, mire qué hubiéramos hecho, cómo estaríamos. Bueno, ¿qué sería de nosotros? Amén. Entonces, por eso esas vidas han sido cambiadas y transformadas. Y esa es una forma de alabar y dar gracias a Dios, ¿saben? Entonces, recuerden ese versículo, aprobados por Dios, y fuimos no para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Amén. Ahora vamos al verso 5. Verso 5. Mientras lo encuentran ustedes, yo lo leo acá. Dice, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Escuchen bien lo que está diciendo ahí, ¿no? Leamos en otra versión, a ver, versículo 5. Reina Valera dice, Sí. porque nunca usamos las palabras lisonjeras, Ajá. como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Amén. Hay tres cosas interesantes que ya las vamos a ver. ¿Listo? ¿Quiere leer, José? Dice, como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Nunca hasta ahí. Dios sabe que Que esto es cierto. Muy bien, hasta ahí. O sea, por lo que dice en la otra versión que leyó Edison, Dios es testigo. Como ustedes saben, nunca hemos usado halagos ni pretextos para obtener dinero. Dios es testigo de eso. Amén. Mire que cuando habla de palabras lisonjeras, léelo ahí, a ver. Acá dice, se me perdió el 5. Ustedes saben que nosotros no hemos tratado de convencerlos hablando bien de ustedes. Tampoco queremos que nos den dinero. Dios es testigo de que no tenemos nada que ocultar. Amén. Mire lo que estamos aprendiendo. Ese versículo 5 habla de tres cosas. Palabras lisonjeras, ¿sí? Ellos no usaban palabras para halagar a nadie, ni para manipular o para complacer a los demás. Hicieron las cosas de manera transparente. Por eso no usaron palabras ni adulaciones, ni, ay, mire tan bonitos que son ustedes. No.
Tampoco, y ahí dice en ese versículo, en la versión Reina Valera, ni encubrimos avaricia. Ellos no estaban entre los tesalonicenses como los llamados siervos de Dios, entre comillas, haciendo cosas religiosas como un manto para ocultar lo que realmente estaban haciendo. ¿Sí ve? Lo que pasa hoy en día, ¿no? La gente dice, no, usted traiga esto, que esto le va a multiplicar, usted traiga a la iglesia y se han vuelto predicando una teología de la prosperidad, ¿no? Exacto, haga un pacto de esta plata, haga esto. No, eso no es así, la Biblia no habla de eso. Esos son los que engañan, ¿no? Y se llaman, entre comillas, siervos de Dios. Es lo más grave, ¿no? Pablo está dando un ejemplo aquí muy claro. Él está diciendo, nosotros no estamos allá mirando a ver cómo le sacamos el dinerito a ustedes. No, 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 no. Nosotros les hablamos y estamos haciendo las cosas de una manera transparente. Amén. Por eso al final de ese versículo dice que Dios es testigo. ¿Sí? Y cuando habla de Dios es testigo, dice, Dios confirmó sus palabras. La verdad no se prueba solo con palabras, sino con señales y prodigios. Hubo un poder, hubo una unción. Amén. Una unción. Recordemos el capítulo 1, el verso 5. Mire, el verso 5 dice aquí algo interesante. Dice, pues cuando les llevamos, ahí mismo, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. ¿Sí? Está diciendo, está muy claro, ¿no? Hablaron. Cuando ellos hablaron, ¿sabe qué pasó? Hubo resultado. ¿Sí? ¿Y Dios qué hizo? Dios se movió porque lo que estaban haciendo estaba totalmente aprobado por Dios, aprobado por Él. Entonces, por eso cada versículo como que es una cadena, ¿no? Va encadenándose con el siguiente, con el siguiente. Y ahora leamos el 6. Verso 6 dice, en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. ¿Ok? Ni de ustedes ni de nadie. ¿Qué nos querrá decir ese versículo? Dice en esta versión, nunca hemos buscado que nos rindan honores, ni ustedes ni nadie. Que nos rindan honores. En ese tiempo diríamos pleitesía, ¿no? Que sí, le rinden pleitesía a algunos, ¿no? Dice, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Ni de otros, muy bien. Cuando dicen ni buscamos gloria de los hombres, como dice en la Reina Valera, ellos no estaban tratando de exaltarse a sí mismos o hacerse impresionantes, no. No se trataba de buscar su propia gloria, mire, sino la gloria de Dios. ¿Ok? Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él. No, esa no es. Es el capítulo 2. Por eso, miren, estoy viendo. Es que el capítulo 2, no es el 1. No. Léelo, tú Está leyendo Colosenses. Sí. Perdón, se me perdió. Bueno, ahora sí. El 6, ¿no? Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como agente importante. Hasta ahí. Sí, exacto, ¿sí ve? Entonces, que lo que está diciendo es que no buscamos gloria de los hombres. Lo que se trataba era de buscar no la propia gloria de uno, sino la gloria de Dios. Porque él está diciendo ni de ustedes ni de otros. Y cuando dice así, dice que desde ese punto de vista personal se trataba de someterse a Dios, someterse a su autoridad, que la autoridad de Dios estuviera en cada una de nuestras vidas.
Y esta es la única forma en que se puede hacer el trabajo de Dios, iglesia, sometiéndonos a su voluntad y no buscando la gloria de nosotros, sino siempre buscando la gloria de Dios. ¿Ok? Aunque, sí, aunque podíamos, dice en la otra versión, seros carga como apóstoles, ellos no usaron este título como una forma de manipular o de exaltarse a sí mismos. Estaban en una posición muy importante, sí, pero Pablo no la utilizó para ningún beneficio personal. Él le fue a decir, es que yo soy el apóstol, entonces todos tienen que darme a 100,000 pesos. Sí, no utilizó nada de eso. Su posición importante como apóstol, él no la estaba usando para beneficio personal. ¿Sabe qué hicieron más bien? Se sometieron al llamado de un siervo sufriente. ¿Sí? Nos toca sufrir por el evangelio, listo, no importa. Que haya oposición, no importa, pero vamos a predicar el evangelio. Hoy que no tenemos tanta oposición, nosotros no predicamos. A veces hablamos a las personas y sí, hay gente que es muy reacia, pero no debemos pensar, es que yo no le hablo porque es reacia. No, hablémosle. Así sea reacia. Si cree bien y si no cree, pues el problema ya no es mío. Pero a veces nosotros ponemos hasta barreras también, ¿no? Todo nos pasa. Todo nos pasa. Escudriñando 6 versículos interesantes que nos hablan de muchas cositas que no son tan complicadas de entender. Uno cuando lee la Biblia es una revelación, ¿no? Pero sí aprendemos muchas cosas de cada versículo. Vamos a pasar al segundo pasaje, por decirlo así. Está entre el verso 7 al verso 12 del mismo capítulo, ¿no? Tesalonicenses 2, 7 al 12, porque seguimos en el mismo, lo que pasa es que estamos estudiando por párrafos. No, yo no les he dado título. Del 7 al 12, estamos estudiando verso por verso. Entonces vamos a leerlo, el verso 7, a ver, ¿qué dice el verso 7? Sí, si quiere leerlo, versos 7 y 8, léalo. Sí. Aun como somos apóstoles. Sí, 7. Como somos apóstoles Sí. de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran. No, estás leyendo del otro lado. Otra vez se le volteó. No, 6, 7, mira, el 7. por eso. Busque el capítulo. Como somos apóstoles, Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. El 8. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Bien. Y voy a leerlo aquí de nuevo en esta versión. Dice, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerle ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. ¿Sí? Y el 8 dice, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia, les presentamos el evangelio de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Ve? En otra versión, en la Reina Valera dice, verso 7, habla de... ¿Quién la tiene la Reina Valera? Edison. Lee Edison un momentico la Reina Valera. El 7 del 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida
con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Ajá. Bien. En otra versión dice, mansos entre vosotros. Y naturalmente, antes de la regeneración, las personas no son mansas. Tenemos o tendemos a querer obtener lo que queremos por cualquier medio posible. ¿Sí? Cuando nos comportamos de una manera gentil, significa que confiamos en Dios para que lo haga. No tratamos de manipular una situación. No usamos el poder para obtener lo que queremos. ¿Sí ve? La mansedumbre no es debilidad. Entonces, ahí vuelve a decir como la nodriza, o sea, la madre. Está escrito en femenino, ¿cierto? La madre o la nodriza. La actitud de Pablo hacia los tesalonicenses era un deseo de darles alimento, de edificar, no con ningún objetivo personal, ni con ningún deseo personal de obtener algo. Una madre que amamanta a un niño no está en el lado receptor, sino que es la que da. ¿Sí? No es la que recibe, es la que da. Por eso ellos ponen ese ejemplo, ¿no? Debido a que ella aprecia a su hijo, todo su enfoque y motivación es hacia el bienestar del niño. Y esta es la imagen que Pablo le da a esta congregación para que pudieran entender por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo. ¿Sí ve? Entonces es muy claro. Por eso Pablo dice, sin embargo, no fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y que cuida a sus propios hijos. Y el verso 8 está diciendo, tan grande es nuestro afecto por vosotros, o sea, tan amadores de vosotros, dice una versión bien antigua, que Pablo usa unas palabras muy intensas. Esta es una palabra fuerte de deseo, pero también de cariño. Pablo anhela con afecto a estas personas. Es cuando amamos a Dios que podemos amar a los demás. Los mandamientos de Dios, que se resumen, ¿se acuerdan? En un solo mandamiento: amar a Dios y amar a los demás, a su prójimo como a uno mismo. Eso nos da la perspectiva correcta del ministerio, ¿saben? Y cuando nosotros caminamos en el Espíritu, lo que podemos es ver que se está cumpliendo la justicia de la ley, que dice amar a los demás correctamente. ¿Sí? Por eso habla del Evangelio de Dios. ¿Sí? Ese Evangelio que nos da palabras poderosas de salvación. Ese Evangelio que nos da palabras de reconciliación. Palabras que tienen resultado tremendo en nuestras vidas. Por eso dice, entregamos hasta nuestras propias vidas. Y Pablo lo que está dando a entender aquí es que el verdadero ministerio implica darse a uno mismo. ¿Sí ve? Dar de uno mismo. Es un privilegio bendecir a alguien, claro. Ayudar a otros a madurar, a crecer en la fe. O ayudar a alguien en medio de la necesidad. Por eso él dice, en la versión Reina Valera, dice, habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Sí? Una y otra vez Pablo les está haciendo saber que a estas personas que las ama de verdad, que ha derramado, invertido su vida por ellos, por las demás congregaciones. Como discípulos estamos llamados a amar a Dios y amar a los demás. Mire todo lo que se puede ver en un solo versículo, que es el 8. ¿Sí? El 8 está diciendo aquí sencillamente, los amamos tanto que solo les presentamos la buena noticia de Dios. Que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Sí? Todo lo que hay, el amor fraternal, el evangelio con poderosas palabras de reconciliación, de salvación, de resultados tremendos. ¿Amén? Sí, es que quería añadir que es un ejemplo de cómo es un siervo de Dios cuando de verdad tiene un llamado. Es una persona que ama de verdad al rebaño, ¿no? Ama a las personas. No es lo que desafortunadamente no es, hoy en día no se ve eso, sino se ve un autoritarismo,
un deseo de gloria, un deseo de reconocimiento, de exaltación. Y si es bien es cierto que hay que respetar a los siervos de Dios, claro que sí, pero a veces yo veo que se ha ido también tanto como al extremo, que se viene honrando un poco más al líder que al mismo Señor Jesús. Se le da un lugar de mayor importancia al líder que al mismo Señor. Entonces ahí que tenemos que volvernos como en esa parte cuidadosos, ¿no? Y los pastores, digo yo, incluyéndome, ¿no? Porque tengo ese llamado dado por Dios, pero tener ese cuidado, ¿no? De ver que el rebaño es la novia del Señor, que hay que amarla, cuidarla, protegerla, defenderla, y de verdad, como está expresando el apóstol, ¿no? Es un amor como esa mamá por sus hijos, ¿no? Amén. Gracias, pastora. Interesante ver todo lo que nos habla unos versículos de una carta dirigida a una iglesia. Todo lo que enseña, hermanos. Y por eso estamos aquí, para aprender. Tal vez vamos a pensar en que, uy, Dios mío, esto nos va a cambiar la perspectiva. Necesitamos hacer cambios acá. Y hay que hacerlos. Hay que hacerlos, porque a eso nos está llamando Dios a hacerlo. Amén. Alcanzamos a leer versículos 9 y 10, ¿les parece? Y explicarlo. Verso 9 y 10. A ver, Maricel, léelo ahí. Dice: hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes. Por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciar las buenas noticias de Dios. Ustedes y Dios son testigos de que cuando estuvimos con ustedes, los creyentes, nos comportamos de una manera santa, justa y honesta. Amén. Aquí dice: consagrados, sinceros, intachables con todos ustedes los creyentes. Amén. Entonces, interesante saber, porque lo que habla de ahí, lo que habla en el versículo 9, habla es de trabajo, habla de fatiga, habla de día y de noche, el esfuerzo, sí, trabajando para no ser gravosos, o sea, para que no nos den nada, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo ningún salario, aunque la Biblia dice, ¿no?, que el obrero es digno de su salario y que no pondrás bozal al buey que trilla, o sea, el que trabaja. Y eso es verdad. Ahora, no quiere decir que Pablo nunca recibió. Sí, Pablo recibió ayuda de los efesios, de algunos de varias iglesias de Asia, pero no era él su objetivo, él no estaba pidiendo nada. Por eso cuando habla aquí de trabajo en el verso 9, esta es una palabra fuerte. Dice: no fue una tarea fácil, su servicio diligente fue muy agotador. Estuvo lleno de esfuerzo y tiempo. Una palabra que habla también es fatiga. Dice una palabra que habla de tiempos difíciles, de tiempos duros. Esas cosas que son a veces desagradables, cosas por las que no queremos pasar ninguno de nosotros, ¿cierto? Este versículo nos da una buena idea de lo que se trata o de lo que se trata en el ministerio, iglesia. Él dice ahí: ni de noche ni de día, o sea, lo que está hablando era de continuamente, trabajando por ustedes, no siendo gravosos. Ellos sufrieron, trabajaron duro, ministraron a otros, ayudaron a las necesidades de otros, ¿no? En el sentido más completo, satisfaciendo las necesidades de otros. Por eso el Evangelio de Dios, la buena noticia, como se lee aquí en todo lo que hemos leído, es una frase que se ha repetido varias veces en este capítulo, ¿sí? Y por eso hay énfasis en esa repetición, ¿no? En la buena noticia, el Evangelio. Pablo, ¿qué pasó? Soportó sufrimiento, como decía ahí, día y noche por el Evangelio de Dios como resultado. Y el factor motivador fue que pudo ver vidas cambiadas. ¿Y sabe? Ese es el fruto que uno espera cuando le predica a las personas, ¿no? Que haya una vida cambiada, transformada, y uno diga: gracias Dios porque vimos la bendición ahí. Pablo tuvo la oportunidad de afectar a otras personas e incluso a sí mismo por la eternidad. Entonces, cuando uno predica, cuando uno habla, cuando uno enseña, no solamente está afectando a todos los que están aquí aprendiendo, sino uno mismo es afectado. Yo siempre le digo a Dios: Dios, háblame a mí primero. ¿Qué necesito yo primero antes de hablarle a los hermanos? ¿Sí? Y el Espíritu Santo me enseña a mí y enseña a los demás. ¿Ve? Eso es muy importante. ¿Sí? Por eso le está diciendo ahí en el verso 9, fue que leímos, ¿no?
9 y 10. A vosotros los creyentes está diciendo. Y cuando habla, dice, vosotros sois testigos, dice en otra versión. Nuestras vidas son vigiladas por hermanos en la fe. Y también por hermanos que no son de la fe, ¿sabían? Porque personas seculares nos están viendo a nosotros y están mirando qué testimonio tenemos. Ah, mire, esa es la hermana que sale de su casa y ella va para los domingos a la iglesia y va con su Biblia o dice que es cristiana, pero están mirándonos. Tenemos que dar buen testimonio porque nuestro testimonio debe ser de suma importancia para nosotros también. ¿Ve? Influyen las personas. ¿Y cómo puede influir? En dos formas, o en una forma positiva o en una forma negativa. Entonces, mire la responsabilidad que tenemos de comportarnos bien delante de los demás. Dios, dice la palabra, está observando nuestras vidas. Él es un testigo de cómo vivimos. Y Pablo confía en que Dios está contento con la forma en que Pablo vive. ¿Por qué? Porque Pablo ha estado de acuerdo con Dios y se ha sometido a Él. Qué tremendo esto, ¿no? Cuán santa y justa, dice también por ahí, e irreprensible. Y eso está hablando de piadoso, de rectitud, que son sinónimos. Pablo está haciendo una declaración audaz aquí en este versículo. Dice, así es como debemos aspirar a vivir nuestras vidas. No se debe permitir que nada dañe nuestros testimonios o nuestras reputaciones, que habla de credibilidad. ¿Por qué no nos creen o por qué nos creen? ¿Sí? Es que yo le creo porque ese Señor es honesto, es transparente, es bueno. Amén. Hasta ahí el verso 10. Ok. Dejemos 11 y 12 para el próximo. ¿Sí? ¿Les parece? Interesante. Aquí podríamos quedarnos toda la noche enseñando la palabra. Pero vamos a orar, hermanos. Gracias a Dios por este tiempito tan maravilloso. Y luego vemos la tercera parte, ¿no? Del verso 12 en adelante hasta el 20. Sí, Señor, cuando uno viene a la palabra. Claro que sí. O cuando uno está enfermo, uno dice, no voy a la iglesia porque estoy enfermo. No, véngase a la iglesia que aquí oramos, sale sano. Aquí se cambia todo. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por ese tiempo de enseñanza, por tu palabra, por lo que nos enseña esta epístola, esta carta a los tesalonicenses, de cómo Pablo era, de cómo eran sus compañeros, pero también cómo eran la iglesia en Tesalónica. Gracias por los ejemplos que estamos recibiendo. Gracias porque hay cosas que nosotros debemos cambiar. Y te pido en esta noche que hables a nuestros corazones, que recuerdes estas palabras mientras vamos a casa, mientras dormimos, mientras trabajamos, Señor, que tu palabra venga y sea real y eficaz en nuestras vidas. Que realmente seamos testimonio para otros que nos están viendo. No solamente para nosotros mismos, sino para otros que están viendo nuestro testimonio. Señor, te doy gracias, te bendigo y te alabo. Y oramos por los que no pudieron venir hoy, Señor, pero que probablemente van a conectarse o van a ir a ver la enseñanza a través del canal de YouTube. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toca los corazones, toca las vidas, Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.